Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en Romanos capítulo 1. Y van a tener, sus Biblias ahora se van a caer abiertos en Romanos si lo abren, porque este estudio es intenso, hermanos. Y es un estudio donde tratamos de ir versículo por versículo. Entonces vamos a comenzar mostrándoles primeramente un bosquejo del libro de Romanos. Entonces, esto lo damos en forma de información. Luego vamos a ver este cuadro muchas veces durante la semana o estos días, mejor dicho. Pero vemos que primeramente en capítulo 1, versículos 1 al 17, el Evangelio de la Gracia comienza con el compromiso por el Evangelio que tuvo Pablo. Habla en versículos 6 y 7 de los destinarios, los romanos, los que recibieron los que recibieron la carta. Vemos en versículos 8 al 15 el anhelo que tuvo Pablo por el Evangelio, el anhelo de llevar las buenas nuevas al mundo. Y tenemos estos dos versículos importantísimos, versículos 16 y 17, que hablan del poder del Evangelio, que es salvación para todo aquel que cree. Luego, en capítulos 1, versículo 18 hasta 3:20, vemos tres tipos de pecadores. No pescadores, pero pecadores. El primer pecador es el pecador inmoral. Lo vemos en capítulo 1, 18 al 32. Y vamos a ver ahí que el pecador inmoral merece el infierno. Pero también vamos a ver en capítulo 2, versículos 1 al 16, que el pecador moral, ese vecino que no hace nada mal, pero es buena gente, un buen ciudadano, pero también que ese pecador merece el infierno también. Vamos a ver en capítulo 2, versículo 17 hasta capítulo 3, 8, el pecador religioso. Ese es el que usa la Biblia correcta, ¿verdad? Usa corbata, se vista ese que va a la iglesia cada vez que la puerta se abre. Un religioso. Pero el pecador religioso también va a ir al infierno. Pero no se desanimen, porque llegamos a la conclusión de que todos somos pecadores. Si no se hallan en esos tres grupos, llegamos a la conclusión en Romanos 3, 9 al 20, que todos en el mundo somos pecadores. Pero esto nos lleva a una gran conclusión, y la conclusión es la justificación. ¿Cómo va un Dios justo a permitir a esos pecadores en su presencia? ¿Sobre cuál base, cuál fundamento nos permite estar con Él? Lo vemos en capítulo 3, 21 al 5, 21 de Romanos. Vemos tres partes ahí. Primeramente, la justificación explicada. En capítulo 3, 21 al 31. Quizás son uno de los versículos más claves en el libro de Romanos, esos versículos, especialmente sobre el tema de cómo ser justos delante de un Dios perfecto. ¿Cómo vamos a ser justificados? Y bueno, da la explicación. No solo eso, sino que en capítulo 4 vemos la justificación ejemplificada. O sea, vemos dos personajes muy importantes, dos personas, Abraham y David. Y vamos a ver lo que ellos descubrieron sobre la justificación en el Antiguo Testamento, porque ellos fueron justificados de la misma forma en que nosotros somos justificados delante de Dios. Capítulo 5 sigue con la justificación y los resultados finales. Capítulo 5, versículos 1 al 11, nos hablan de unos lindos resultados de ser justificados delante de Dios. Paz para con Dios, etc.
vamos a estar mirando esto. También en el capítulo 5, versículos 12 al 21, vemos algo como una paréntesis en el texto. Habla de una verdad bíblica que no es enseñada casi hoy en día, y es la doctrina de la identificación. En esa doctrina vemos que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Y tenemos a estos dos hombres puestos ahí para compararlos y ver lo que teníamos por estar en Adán y lo que tenemos ahora por estar en Cristo. Y vemos claramente la diferencia en nuestra postura delante de Dios ahora. Entonces llegamos a capítulo 6 al 8. Capítulo 6 comienza con la santificación posicional. Nuestra posición en Cristo. Capítulo 6, versículos 1 al 10. Y luego tenemos una gran, larga porción de Romanos 6, 11 al 8, 17, sobre lo que es la santificación práctica. Ahí vamos pues a estar, quizás viéndonos ahí claramente la lucha que tenemos a veces, capítulo 7, pero que en realidad podemos vivir una vida victoriosa como indica capítulos 6 y 8. Entonces vamos a estar mirando esto muy de cerca, hermanos. Luego vendremos a la tercera parte de nuestra salvación, que es la glorificación futura. Capítulo 8, versículos 18 al 39. Y es una promesa tremenda que tenemos de ser glorificados en el futuro. Luego tenemos esta porción en capítulo 8, versículo 37, que dice que somos más que vencedores por medio de Cristo nuestro Señor. Ahora el capítulo, rápidamente vamos a mirar lo que está en el próximo estudio. Tenemos Romanos 9 al 16, que luego podemos dictarles también en taller si les gustaría pues seguir en el futuro. Y habla en capítulos 9 al 11 sobre la nación de Israel. Pasado, escogida. Presente, rechazada. Futuro, restaurada. 3 capítulos. Cada capítulo sobre cada uno de estos temas. Termina capítulo 11 con la doxología. A Dios sea la gloria. Y esto es un amén fuerte, ¿verdad? A Dios sea la gloria. Ahora, los capítulos 12 al 16 son capítulos prácticos. Ordenanzas para la vida cristiana. Capítulo 12, 1 al 21, sirviendo a la iglesia. Capítulo 13, sirviendo a la sociedad. ¿Qué tipo de ciudadano debemos de ser? Capítulo 14, sirviendo la debilidad. Capítulo 15, sirviendo a través de Cristo, por medio de Cristo, por medio de su fortaleza, su fuerza. Y capítulo 16 tiene saludos finales, advertencias y menciones especiales, y ahí terminamos el libro, dentro de 2 años. Poco a poco. No, por lo menos, Dios mediante, queremos terminar hasta el 8:37 ahí en este estudio. Entonces, por eso vamos a estar dándole duro, pero sí vamos a tomar tiempo de vez en cuando para un descanso, una merienda también, el café más que todo. Entonces, seguimos, hermanos, al capítulo 1 de Romanos. Entonces, en capítulo 1 de Romanos, vemos en los primeros 7 versículos lo siguiente. Si tienen su Biblia y quieren leer mientras que yo lea, bienvenido. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vamos con la introducción al libro en capítulo 1 de Romanos. Para darles un poco de la historia de Roma, Pablo no evangelizó en Roma. Él era ciudadano romano, pero recibió su ciudadanía estando en una ciudad que era donde el ejército romano habitaba, y por nacer en Tarso recibió de sus padres la ciudadanía romana. Probablemente su padre era soldado o algo, y por eso había recibido su ciudadanía. Entonces, Pablo nunca había evangelizado allá, pero conoció a muchos de los cristianos en Roma, porque Roma era el Washington, D.C. de aquel tiempo del imperio, ¿verdad? Era el capital, y todo camino terminaba en Roma, ¿verdad? Y muchos de sus conocidos habían ido a vivir allí. Y no solamente esto, se supone que la iglesia de Roma comenzó con Hechos capítulo 2. Recuerden que en el día cuando vino el Espíritu Santo, hubo gente de todas partes del mundo. Y en esos días se convirtieron los 3,000 en ese mismo día, y muchos se convirtieron en los días después, ¿no? Entonces, con tantos creyentes de tantas partes del mundo, comenzaron a llevar las buenas nuevas a otros países, y seguramente Roma, por lo menos las iglesias de Roma se formaron de esos esfuerzos y otros. Ahora, Pablo quería pues que ellos entendieran un bosquejo completo, un cuadro completo sobre lo que es el Evangelio y lo que un cristiano necesita saber para vivir la vida cristiana. Si yo tuviera un solo libro, y si me permitieran de la Biblia un solo libro, yo creo que escogería Romanos, porque da lo que es el cristianismo desde el nuevo nacimiento hasta pues uno llega al cielo. Por lo menos es un bosquejo, y es un cuadro completo ahí presentado por el apóstol mediante el Espíritu de Dios. Entonces, con esto en mente, vamos a seguir con los primeros 5 versículos. Vemos aquí la responsabilidad de Pablo por el Evangelio. Sintió pues responsable de transmitir el mensaje del Evangelio. Primeramente, su mentalidad era la de un siervo. Entonces, en su cuaderno ahí está un espacio, y hay que agarrarlos rápido porque si no se les va. Pero va a aparecer acá subrayado la palabra que van a ir poniendo en sus cuadernos. Entonces, su mentalidad era lo de un siervo. Leamos el primer versículo ahí, hermanos. Dice, Pablo, maestro superior. No. Pablo, doctor. No. No. Comenzó pues con un término humilde. Y nosotros podemos tener una buena lección de esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos poner detrás de nuestros nombres los títulos, lo importante. Él pone detrás de su nombre siervo de Jesucristo.
Y eso me llama la atención porque era apóstol. Era hombre importante en la iglesia primitiva. Era uno de los fundadores de todo lo que es la iglesia. Pero se consideraba, primeramente, se consideraba siervo. Y creo que nosotros debemos tomar esta postura, ¿verdad? Si nos vemos como siervos, aguantamos mucho más. Pero si pensamos ser superiores, importantes, entonces tenemos que tener todo ya y todos tienen que doblar la rodilla frente de nosotros. Y es un cambio radical de mente que causa cuando uno se reconoce siervo. Y si él era siervo, ¿qué de nosotros? También somos siervos. Primera cosa, debemos pensar que yo soy siervo. ¿Pero siervo de quién? Él tuvo un Señor, ¿verdad? Su maestro, su Señor era Jesucristo. Versículo 1, siervo de Jesucristo. Él sabía que Cristo es el Señor de señores y que Él estaba bajo las órdenes de Jesucristo. Su maestro era Jesucristo. Su ministerio era un ministerio de apóstol. Un apóstol es una persona enviada. Incluso la palabra en griego quiere decir un enviado. O puede ser traducido un misionero. Pero claro que su apostolado era con A mayúscula, ¿verdad? Porque él fue escogido personalmente por Jesucristo. Veamos capítulo 9, creo que sí, el capítulo 9 de 1 Corintios. Capítulo 9, versículo 1. Dice aquí, así pues, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Vean que uno de los requisitos que menciona aquí es que había visto personalmente a Jesucristo. Jesucristo le apareció en persona, en luz brillante. Vio al Señor Jesucristo y cayó como muerto, ¿verdad? Frente de él. Y Jesucristo le seleccionó y le dio la tarea. Vamos a Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Cuando los apóstoles decidieron de escoger a Matías para reemplazar a Judas Iscariote, ellos hablaron de la importancia de seleccionar a alguien que había visto. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Había tenido que haber, o un apóstol tenía que haber visto al Señor resucitado. Y esto calificó a Pablo a ser un apóstol. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 21, hermanos. Apocalipsis 21, hablando de la ciudad de Nueva Jerusalén que vendrá del cielo algún día. En el versículo 14 de 21 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Y yo sé que Pablo era uno de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿hay apóstoles hoy en día? Sí, pero con A minúscula, misioneros, enviados por iglesias. Pero hay 12 apóstoles del Cordero y no debemos equivocarnos, porque si no vas a estar pensando, dándole honra y gloria a un hombre hoy en día que no lo merece. Entonces tenemos que tener esto en mente, que hay apóstoles con A mayúscula. Y vamos a Efesios capítulo 2, a ver estos apóstoles. Efesios 2, versículo 20. Vamos con el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ya está hecho el fundamento, hermano. Sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces tenemos a apóstoles. Y aquí están, hermanos. Aquí están. Lo que escribieron los apóstoles y profetas. Esto es lo necesario para su vida espiritual. Para vivir para la honra y gloria del Señor. Entonces, si fulano le viene diciendo que yo soy el apóstol fulano de tal, póngale A minúscula en su apostolado, no mayúscula, porque hay solo 12 apóstoles del Cordero. Muy bien. Entonces, él era uno de los 12. Su mensaje era el Evangelio de Dios. Ahora, el Evangelio se encuentra en estos primeros 4 versículos de Romanos. Y vamos a leer los primeros 4 versículos pensando en el Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Bret, no de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Y acerca de quién? Acerca de su Hijo. Ahí está el Evangelio, el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Era ser humano, pero de una familia especial. De la familia de David, del rey David. Pero era humano. Tenemos que recordar esto. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder todos los días de su vida. Su poder le mostró cómo era. Pero no solamente en su vida, pero más que todo en su resurrección. Y así dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo murió y resucitó. Y Cristo es Dios y hombre a la vez. Es el Dios hombre. Y entonces ahí está el Evangelio, hermanos. Simple, pero un mensaje que cambia la vida de uno que cree radicalmente, desde el fondo. Entonces, hablamos de este Evangelio. El Evangelio de las buenas noticias de Dios para pecadores inmerecidos. Cuando dice ahí, apartados para el Evangelio de Dios, es un mensaje, unas buenas nuevas que Dios tiene para el mundo. Y eso incluye tú y yo, ¿verdad? Nos incluye. El Evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento. El Evangelio no es un invento de, oye, mira, mataron a Jesús. Vamos a cambiar esto en un Evangelio para el mundo. No pensó Dios así. Sino que Cristo fue inmolido desde antes de la creación del mundo. Dios sabía, tenía un plan que estaba llevando a cabo. El plan era que su Hijo iba a morir por nosotros, por nuestros pecados. El Evangelio trata de una persona y esa persona, la persona del Evangelio es Jesucristo. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo. La personaje del Evangelio es ningún otro sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú no eres el enfoque en el Evangelio. Cristo es el enfoque del Evangelio. Cristo es el quien hizo el trabajo. Él es el quien se entregó por nosotros. Cristo es el Evangelio. Y sin Cristo no hay Evangelio. Entonces tenemos que llevar esto en mente y entenderlo. Porque hoy en día hay mucha gente que está enfocado en ti. O en un mensaje que ellos están predicando como si la nueva versión de su mensaje es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros específicamente. Y recordemos esto, hermanos. El Evangelio trata de Jesucristo, el Mesías. Cuando dice Cristo, no es su apellido, Jesús Cristo. Así piensan muchos. No, su apellido era Cristo, su primer nombre Jesús. No. Jesucristo quiere decir, Cristo es Mesías, prometido, el que iba a venir desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo es el prometido, Cristo es aquel que iba a venir a resolver esta basura en que vivimos. Él iba a cambiar todo y salvarnos del pecado y del enemigo Satanás. Cristo es el Mesías. Es la traducción de la palabra Mesías en griego. Pero a veces usamos el nombre tanto que pensamos que no, era su apellido nomás. No, es la descripción de quién era Jesucristo. En su humanidad, Jesús, como descendiente de David, fue el profetizado heredero eterno al trono de David. Jesucristo, Dios le dijo a David, voy a poner a alguien sobre tu trono y a su reinado no habrá fin. Y entonces Cristo es aquel quien reinará por los siglos de los siglos sobre el trono de David, pero sobre el trono eterno celestial. ¿Dónde está ahorita Jesús? Está sobre el trono del Padre, a la diestra del Padre. Pero Él sí va a reinar en forma personal, como en Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad. Como el Dios hombre, Jesús fue declarado, probado, Hijo de Dios. ¿Cómo? Bueno, por poder del Espíritu Santo y por el poder de la resurrección. Por la santidad de su vida, pues. Así dice versículo 3 ahí, dice, 4 dice, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Recuerden que en el día cuando Jesús fue bautizado, vino sobre él el Espíritu Santo y inmediatamente fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y él vivió su vida bajo el poder del Espíritu Santo, aunque lo podría haber hecho sin el poder del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Pero Él vivió conforme a la manera en que nosotros vivamos, bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Dios le estaba guiando por medio del Espíritu de Dios, y el poder que demuestra eso es obvio en las Escrituras. En los 4 evangelios se puede ver el poder de Jesucristo. Y entonces fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Entonces tenemos el Espíritu santificador, la perfecta santidad que Él tuvo en su vida durante todos los días de su vida. Vamos a leer Hebreos 4, 15.
Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su vida demostró santidad perfecta. Desde su nacimiento hasta su muerte nunca hizo ningún pecado ni error en ninguna forma. Su mandato consistía en proveer la obediencia que proviene de la fe. Miren el versículo 5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces su mandato se consistía en promover la obediencia que proviene por la fe. Su campo misionera era el vecindario donde vivía. No, el mundo. Él tenía una perspectiva amplia. Y nosotros a veces tenemos una pequeña perspectiva. Pero miren el 5, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En todas las naciones. Nosotros debemos tener una perspectiva misionera, una perspectiva más grande que lo nuestro, que lo mío. Y es algo que Dios crea en nosotros. Su motivación era la gloria de Dios, por amor de su nombre. ¿Cuál es la motivación de su vida? El sueldo o el ser aprobado por los hombres. No, nosotros estamos sirviéndole al Señor por amor a su nombre, para su gloria, para su honor. Y por eso trató de alcanzar al mundo, Pablo, no para que las iglesias llevara el nombre de la primera iglesia de Pablo, sino que para que llevara pues las buenas nuevas al mundo, porque él sintió un deber pues, una deuda hacia el Señor, por lo que Dios le había hecho gratuitamente. Entonces, en la contratapa de sus cuadernos, estamos ahí con el bosquejo y vamos a estar volviendo ahí, pero ahora pueden comenzar a llenar los espacios. Entonces, den la vuelta a su cuaderno ahí para que vean, ya vi que el hermano David, ¿verdad? Daniel, ya nos ganó, ya estaba llenando lo suyo, pero ahí está el compromiso por el Evangelio. Entonces pueden poner Evangelio ahí en el espacio, en el blanco, que queda en la tapa de su cuaderno atrás. Entonces si tienen su cuaderno, ábrenlo hasta la última hasta la tapa, y en la tapa está el cuadro. Ahí está, mi hermano, encima. Ok, ya, sí, está. Entonces pueden ir llenándolo. O si quieren, pueden llenarlo más tarde también. No hay problema. Ok, seguimos. Hemos visto el compromiso. Ahora hay 2 versículos que quiero enfatizar antes de tomar un descanso pequeño aquí. Pero el anhelo de Pablo por los cristianos en Roma. El reconocimiento de Pablo. Los creyentes en Roma eran que, primeramente, eran llamados. Versículo 6 dice esto: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hablamos de los llamados un poco aquí. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, a mí me gusta el ejemplo que me puso un amigo. Dice que él tiene un perrito y salió el perro de la casa. Y él como loco estaba ahí en todo el vecindario gritando, vente, Pairo, no sé cómo
el nombre de su animal, de su mascota, pero así pegando gritos. Y él dijo que pasó por un lugar varias veces y había unos árboles ahí, y dijo que seguramente ese perro estaba ahí riéndose de mí cuando yo pasaba, dejándome gritar sin salir. Pero por fin, volviendo a casa, salió el perrito de ahí, de los arbustos, y él lo agarró. Y teniéndolo en su mano, ese perro era un perro ya llamado. Estaba llamando. Era siendo llamado. Pero cuando respondió al llamamiento, era que cuando se hizo un llamado. Los llamados son los que han respondido al llamado, al llamamiento. Porque Dios llama a todo el mundo, ¿no? ¿No es cierto? A través del Evangelio. Está clamando, vengan a ser salvos. Pero solamente los que han puesto su fe en Cristo son los llamados. Y nosotros a veces pensamos que no, hay cierta gente que es llamada y otra gente no llamada. No, hermanos, todos somos llamados. Pero el llamado es aquel quien ha respondido, quien ha creído en el Señor Jesucristo. Y nosotros somos entre los llamados, nosotros, ¿verdad? No solamente esto, sino que dice ahí en el 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Increíble, ¿no? Que a veces yo digo a alguien, te amo mi hermano o mi hermana o algo así, pero yo tengo solo una amada, y es mi esposa. En los ojos de Dios, cada uno de ustedes son los amados especiales de nuestro Dios. No simplemente te ama como ama a todo el mundo, como dice Juan 3:16, sino en una manera muy especial, por pertenecerle, te ama. Y no te olvides de esto, especialmente en este mundo donde hay tanta bulla y tanto rechazo en los trabajos, tanta presión. Podemos llegar a un momento donde pensamos que nadie me ama. Recuerdo ser joven en mi casa pensando que, ¿será que hay alguien por ahí me ama? Yo tenía a mis padres ahí de mano, pero yo estaba dudando hasta del amor de mis padres. Pero no tengo que nunca dudar el amor de Dios. Porque el amor que Él tiene para conmigo es un amor basado en Cristo, no en mi conducta personal. Está basado en el hecho de que Él acepta a Cristo, me acepta a mí basado en Él. Y ese amor es un amor que no desvanece, que no desaparece para nada. Permanece siempre. Y por eso podemos decir, a ustedes puedo decirles, son los amados de Jesucristo, de Dios, por estar unidos a Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Les ha puesto en unión con Cristo. Y Dios te ama de la forma en que ama a su Hijo Jesucristo. Y deben gozar de esta realidad. No solamente llamados y amados, sino santos. Los santos de Dios. Seguramente algunos de los romanos todavía fallaban. Seguramente que algunos de los romanos estaban en el proceso de crecimiento como todos nosotros. Pero los llamó santos. ¿Cómo puede ser? Vamos a ir allá a buscar quiénes fueron y vamos a hacerles estatuas, imágenes, a adorarlos, ¿no? No es para eso. Sino que cada creyente es un santo. No esos creyentes que llegaron a ser piedras en las iglesias, sino cada creyente es un santo. ¿Por qué? Porque estar en Cristo es ser santificado. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Cuando vemos la iglesia de los Corintios, estaban emborrachándose en los servicios de la iglesia, hermanos.
Lean el capítulo 11 de 1 Corintios. Había gente ahí que estaba llevando hermanos en Cristo, llevándose el uno al otro a la corte, demandándose entre sí en esa iglesia. Había hasta inmoralidad en esa iglesia, pero inmoralidad que el mundo ni hace. Uno había tomado su madraza. Y qué tremendo, ¿no? Y a esa iglesia le dice lo siguiente, versículo 2 de capítulo 1. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Vean, son santificados porque están en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Son santificados en Cristo y llamados a ser santos en su conducta aquí abajo. ¿Ve? Porque hay una diferencia. Recuerdan que Noé estaba, pues, vamos a capítulo 6 de Génesis. Esto mismo se dice de Enoc, pero de Noé la Biblia dice, capítulo 6, versículo 9, 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Ahora, varón justo quiere decir, habla de su relación con Dios, de ser uno que Dios había justificado. Pero varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esto habla de su caminar aquí abajo. Era justo y afectó su caminar aquí abajo entre los hombres y se consideraba perfecto o maduro en sus generaciones. Un hombre que anduvo con Dios. Entonces, tenemos una perfección en Cristo. Somos santos ya, santificados ya en Cristo. Pero también tenemos un caminar aquí abajo. Y lo que somos allá debe afectar lo que somos acá. Y cómo vivimos aquí. Entonces vamos a seguir aquí con el versículo 7 de Romanos 1. Romanos 1, 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está deseándoles bendiciones, ¿verdad? La aclamación de Pablo, dos bendiciones de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dos cosas que cada hijo de Dios requiere. ¿Y cuáles son? Primeramente, la gracia de Dios. ¿Saben, hermanos, que en todos los libros que escribió el apóstol Pablo, él comienza con una mención de la gracia de Dios y termina su epístola con una mención de la gracia de Dios? Veamos lo que dijo Pedro. Primero a Pedro, capítulo 5. Primero, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Dice ahí, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Él dijo que debemos estar firmes en la gracia de Dios. Pero en el segundo libro de Pedro, el último versículo, segundo de Pedro 3:18, no solamente dice que debemos mantenernos en la gracia de Dios o estar firmes en la gracia de Dios, pero en el 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí dice que debemos crecer en uno, estar firmes en la gracia, y aquí dice crecer en la gracia. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder, la ayuda, lo necesario para vivir, hermanos, para vivir en victoria. Viene por medio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios quiere decir, hermanos, gracia es la palabra favor no merecida, no merecido. Entonces, Dios quiere ayudarte en forma no merecida por ustedes. Crecer en eso. Estar firmes en eso. Porque la gracia de Dios es la provisión de Dios gratuito para tu beneficio. Y entonces que el Señor les dé esa comprensión. Y no solo esto, sino la paz de Dios. Y hermanos, gracia siempre viene antes de la paz. Porque sin la gracia no van a tener paz, hermanos. No van a tener paz. Hay muchos que están buscando la paz, pero sin entender la gracia de Dios. Y no la pueden encontrar. Pasan horas pidiendo, oh Señor, deme paz, deme tranquilidad. Pero no entienden la gracia de Dios. Cuando uno entiende la gracia de Dios, uno puede tener paz. Pero sin entender la gracia de Dios, no hay paz en la vida, hermanos. Entonces, ¿qué es el estudio de Romanos? Es un estudio sobre la gracia de Dios. Es un estudio donde van a entender la provisión de Dios para tu vida, para tu espiritualidad, para el poder, para glorificar a Dios. Y a raíz de eso van a lograr paz, hermanos. Entonces quiero que sigan adelante hasta el final de este estudio para ver el cuadro completo. Yo sé que va a ser un esfuerzo y va a requerir tiempo invertido, pero que el Señor les bendiga por hacerlo, hermanos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, pido en esta mañana comprensión de tu palabra, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por morir en el Calvario por nosotros. Gracias por proveernos esta salvación que disfrutamos todos los días, Padre. No solamente que fuimos salvos, sino que nos sigues salvando diariamente y nos salvarás fuera de este mundo en aquel día. Y te glorificamos por esta buena esperanza bienaventurada. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendícelos a toditos, las hermanas, los hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén.